tenemos ahora una nota muy interesante, algo que veníamos hablando también, Manu, que respecto a la pastilla del día después o la pastilla de emergencia, sí. Venimos hablando de métodos anticonceptivos, recordamos que va a ser de venta libre a partir de ahora en farmacias, algo que particularmente me sorprendió porque particularmente pensé que ya era de venta libre, pero bueno, justamente para sacarnos todas las dudas respecto a este tema, también los oyentes si quieren enviar consultas, lo que quieran respecto a esto, vamos a charlar un poquito porque vamos a hablar con Florencia Pieroni, que es ginecóloga precisamente de esto que tiene que ver con la pastilla de emergencia y con los métodos anticonceptivos en general. También, Flor, buenas tardes. Laura Kretschmer, Manuel Olchese y todo el equipo de La Tarde de Sol te saluda. ¿Cómo estás? A ver si la tengo. Ahí la estamos viendo. Ahí está, Flor, la estamos viendo. No la escuchamos. Vamos a tratar de arreglar ahí, a ver ahí si está. la podemos Ahora escuchar. Sí. A ver, Flor. A ver, hola, Yo hola. creo que ahí sí, Flor, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Flor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, buenas tardes. Bueno, perdón, no estaba. No, está bien, nosotros también, viste que hasta que nos acomodamos con las comunicaciones es un tema. Pero bueno, agradecerte por esta comunicación también. Y empezar a preguntarte, justamente queríamos sacarnos dudas, hay mucho realmente que por ahí creemos que sabemos y no lo sabemos tan bien. Hay muchos mitos y prejuicios también alrededor de los métodos anticonceptivos y de la ginecología, y sexología y salud y educación sexual en general, ¿no? Pero en principio preguntarte, ¿por qué se dice que se habilitó la venta libre de la pastilla el día después? ¿No estaba habilitada ya? ¿Cuál es la confusión con eso, digamos? Bien, lo que sucedía era que algunas farmacias habilitaban la compra o la venta libre sin una receta, pero eso no estaba reglamentado. Ajá. Dependía de que el farmacéutico tenga la intención, la buena intención, o según las normas de la farmacia. Capaz que el farmacéutico que te lo vende no tiene nada que ver, y son las normas de la farmacia. Pero no había una ley que a vos como usuario te garantice que vas a la farmacia y te lo iban a vender sin una receta. Claro, había un vacío legal. Exacto. Ahora sí ya se habilita con este decreto que vos vas a cualquier farmacia, más allá de una entidad pública, que eso sí ya estaba reglamentado, centro de salud, hospitales, CAPS, eso sí ya tenían la entrega gratuita de la anticoncepción de emergencia. Ahora vas a cualquier farmacia y te tienen que vender la anticoncepción de emergencia, que es levonorgestrel de 150 miligramos, de manera gratuita. Bien. No gratuita, perdón, libre. Bien. Sin receta. Sin receta podés ir y adquirirla tranquilamente. Y respecto a la pastilla al día después o la pastilla de emergencia, ¿no? Como le solemos llamar, creo que es uno de los métodos donde más prejuicios por ahí hay alrededor o mitos, ¿no? Yo creo que ya un poco se derribó el mito de que es abortiva, pero vos nos podés explicar si realmente es una pastilla abortiva o no. ¿Por qué se llama del día después? Sí o sí hay que tomarla el día después. O sea, ¿cuáles son los mitos más relevantes, digamos, alrededor de este método anticonceptivo? Bien, se llama anticoncepción de emergencia porque justamente se utiliza posterior a un acto sexual de riesgo. Sí. Porque no me cuidé bien o intenté hacerlo y hubo una falla. O ante una situación forzosa, ¿no? Claro. Lo ideal es utilizarla lo antes posible. Bien. Su mayor efecto va a ser dentro de las 72 horas. Bien. Pero, sí, eso va a ser como su tope. Exacto. Digamos. Sí. Y va perdiendo, ¿no? Digamos, efectividad cuanto más demores en tomarla. Exactamente. Si yo la tomo dentro de las 3 horas del evento, ¿sí? De riesgo, hasta las 12 horas es su mayor efecto, ¿sí? Su mayor y más grande efecto en cuanto a evitar un embarazo. Bien. ¿Sí? Lo que hace es tratar de evitar una ovulación y generar un tapón mucoso en torno al cuello del útero para que el espermatozoide no suba. Claro, y además la fecundación no se da entonces en el momento, digamos, en el que se produce la relación sexual. Hay un montón de mitos respecto a esto. Está bien, pero recordemos que va disminuyendo su eficacia según las horas pasan, y si un espermatozoide pasó y vos ovulaste, no va a evitar la fecundación. Eso es clave también. No evita si ya hubo un encuentro entre óvulo y espermatozoide. Eso, Florencia, no va a haber forma de saberlo con anticipación.
No, claro. Entonces, No, digamos, no es que como mata los espermatozoides y demás, digamos, sino que hace como un tapón de como un prevención. filtro. Claro, como un filtro. Ujú. Pero si una pasó, ya está. Y tampoco es que si se une, digamos, el óvulo y el espermatozoide va a eliminar eso. Por lo tanto, no es No, abortiva. exactamente. Si el Bien. embarazo se produce, no, esta pastilla no es, digamos, efectiva. Ah, Por eso lo necesitamos cuanto antes posible Sí, para tratar de evitar este paso, ¿no? O evitar justo el encuentro con el claro. óvulo si justo liberó un óvulo el ovario. ahora, ¿se puede dar una situación que no se aconseja también desde tu profesión con respecto a tomarla tan seguido? No hay un límite o un tope para usar la pastilla de emergencia. Las veces que sea necesario, las vamos a usar. Ahora, Mm, si yo estoy usando un método, por ejemplo, de barrera, ese es mi método de elección, ¿no? Sí. Preservativo. Y sí, estoy teniendo, no sé, pastillas anticonceptivas y me las olvido y recurro claro. a la pastilla de emergencia. En muchas ocasiones, en corto plazo o muy seguido, tengo que replantearme Mm, qué método anticonceptivo de base estoy usando y la afinidad que yo tengo, sí, la afinidad que yo tengo por claro. la adherencia que tengo a ese método. Voy a tener que ir a mi ginecólogo y decirle, che, mira, me parece que esto no me está funcionando porque tuve que recurrir mucho a este otro. No hay un límite porque no me hace mal ni nada. Puede traer algunos efectos adversos, como cualquier método hormonal, Mm, pero no significa que tenga que tener un tope. Y tampoco recomendar que sea un método de habitual, cuidado digamos. habitual o de base, digamos. Tiene que ser No, secundario o de urgencia. exactamente, su nombre lo indica, es una anticoncepción de emergencia para ciertas situaciones puntuales. No es una anticoncepción que yo puedo utilizar para tenerla de base, no. Por, Puedo e- tener por ejemplo, una... Florencia, digamos, para poner una situación que se puede llegar a dar, una persona te dice, no, yo no me cuido, no uso preservativo, no uso anticonceptivos, no toma pastillas, no uso DIU, porque estoy con una persona que no tiene enfermedad, estoy regularmente hace tiempo, O una, claro, una pareja o una estable. pareja estable, y total tomo la pastilla el día después. Por eso no me cuido. Eso no. No es lo aconsejable, Mm. Ujú. no es lo que un ginecólogo profesional de la salud recomendaría. No, no porque no es ese su uso. Puede traer irregularidades menstruales, Mm. entonces puede hacer que posterior a la toma altere tu ciclo menstrual, Claro. no porque sea algo malo, simplemente porque son hormonas que pueden llegar a alterar nuestro ciclo. Entonces puede traer confusiones en cuanto al ciclo. No es lo recomendable. ¿Y No. está, Flor, desaconsejada en algunos casos en particular que podés decir, si tenés tal patología o tal condición, no podés, sí o sí no vas a poder, digamos, contar con la pastilla de emergencia? Son cuestiones más puntuales, Sí, sí. pero en general no tienen estrógenos, Mm, por lo tanto eso nos habilita a poder utilizarla un poquito más. ajá, En general son casos puntuales de un cáncer activo, hormonodependiente, una trombosis activa, son claro. casos muy puntuales, no Bien. es nada, nada raro que podemos tomarla Sí, habitualmente. o sea, lo que decís, claro, que el rango es mayor, digamos. ¿Qué pasa con las pastillas anticonceptivas, por ejemplo? Para meternos ya en Mm. otro método anticonceptivo, me parece uno de los más usados, o Sí. por lo menos viste que uno en el común, Sí, 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 por sí. ahí es el que más, Sí, sí. hablas con tus amigas y decís yo tomo pastillas, De igual manera va hay por mucho ese lado. miedo también con eso, algunos Y conceptos que se desconocen. claro, es un poco más chico el rango ahí, hay pastillas para diferentes, digamos, necesidades, para cada cuerpo, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Exacto. Tenemos hoy un abanico grande de oportunidades Ujú. o de pastillas en este caso, si hablamos de ellas, donde vamos según el caso, según la paciente, según lo que necesite o sus antecedentes, tanto personales como familiares, vamos a ir eligiéndolas. Bien, Depende cada caso, depende su edad, depende su desarrollo, depende, como te decía, tus antecedentes. Vamos, o si tenés patologías ajá. concomitantes, Ujú. vamos a elegir el método, que puede ser con estrógenos, puede ser sin estrógenos, puede ser con hormonas naturales. Eso va a depender de todos estos factores según la paciente que tenemos adelante.
Claro. Hoy por hoy se da también un debate, bueno, con esto del feminismo, ¿no? Sí. De la igualdad y de la equidad. Muchas veces se dan debates que tienen que ver con los métodos anticonceptivos, de cómo están en su mayoría apuntados a la mujer, La mujer. o la persona gestante, ¿no? ¿Y qué sabemos de métodos anticonceptivos masculinos, por ejemplo? ¿Vamos a tener más opciones en el futuro? ¿Cómo viene en ese marco? Hay una pastilla que está en vías de desarrollo, pero Sí. todavía nada. Muy, muy verde. No. Una pastilla para masculino, digamos, para hombres. Exacto. ¿Cómo sería? Exacto. ¿Como un anticonceptivo que lo tomaría el varón? Claro, actuaría a nivel del líquido del semen, de los espermatozoides específicamente, pero está todo en desarrollo, no hay nada concreto, nada, no. O Está sea en que, vías de estudio. claro, digamos, los masculinos, lo único que tenemos por ahora que es el preservativo, vasectomía y no se me ocurre otro. ¿Son esos dos? No, ya antes ya no se usan los espermicidas, Claro. cuando se usaban otros Sí. métodos. Florencia, mencionaste recién, por ejemplo, y lo traía a colación Laura, lo que tiene que ver con las pastillas anticonceptivas. ¿Qué grado de eficacia tienen ante una persona que tenga relaciones, solamente tome las pastillas y la otra persona no se cuide? Perdón, no Digamos, te entendí. si alguien toma las pastillas de 100% de eficacia, digamos, de que no haya un embarazo, si la otra persona no se cuida. Bien, ningún método anticonceptivo es 100% Bien, seguro. bien. Ni siquiera los quirúrgicos como la vasectomía o la ligadura tubaria o salpingectomía. Ningún método es 100% seguro. Tanto los métodos hormonales combinados como pastilla, inyectable, parche o anillo Sí. tienen una eficacia de un riesgo de embarazo de más o menos 0, más o menos 6%. ¿Sí? Bajito. Y después vamos a ir achicando la brecha. Sí. Después tenemos 0,6, 0,5%. Después vamos achicando con los DIU, el DIU hormonal. El de cobre viene primero, con 0,5. Después viene el DIU de hormona, con también 0,3. Después viene la ligadura tubaria, con un riesgo de embarazo de 0,2. Y por último, y el más eficaz que se reconoce por ahora, es el implante subdérmico, que tiene un 0,05 de riesgo de embarazo. O sea que hoy es un método muy eficaz. Esto yo no puedo creer. Sí, la verdad que son no lo cosas sabía nuevas. eso. ¿Y en qué Hubiera consiste pensado esto? que la ligadura de trompas era Claro. más, Pues, por ejemplo. eficaz. Pero bueno, Pero el subdérmico. la tecnología va Sí. avanzando, entonces, bueno, por suerte tenemos también nuevos métodos para poder elegir. ¿Y en qué consiste este método que mencionabas, Florencia, el subdérmico? El implante subdérmico es un dispositivo del tamaño de yo siempre les digo como un palito de chupetín, pero es flexible, es de teflón. Se coloca con un dispositivo que trae un aparatito, con un poquitito de anestesia, se coloca abajo de la piel en el brazo, ¿sí? Como si fuera, no sé si me ven, Sí. como si fuera Sí. en esta parte, Ajá. ¿sí? Bien. Una vez que lo colocamos, queda puesto 4 años. Por ahora la Organización Mundial de la Salud, primero era 3 años, ahora se extendió a 4 y ya están los estudios en marcha para decirnos que va a durar 5 años Bien. su eficacia. Entonces vos por esos, hoy 4 años, te olvidás de anticoncepción. Recordemos que todo lo que estamos nombrando no protege ni previene enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esto es solamente para evitar un embarazo no deseado. Preguntan acá, Flor, llegan un montón de mensajes, la gente muy interesada realmente en esta entrevista. ¿Es hormonal ese implante? Pregunta uno de nuestros oyentes. Es hormonal, tiene una droga que se llama etonorgestrel, es similar a la hormona que tiene la pastilla de emergencia, similar, no tiene estrógenos, y bueno, es un dispositivo de larga duración. Sí. Tiene una inteligencia de que día a día va alargando sus microdosis para poder completar su dosis total en 4 años hoy, y que ya se sabe que va a durar 5. Claro, tiene ahí un margen más para durar un poquito más.
Flor, Exactamente. muy clara realmente cómo nos estás transmitiendo los conceptos y preguntarte a vos también en tu rol, bueno, como ginecóloga, vos haces consultorio, también sos sexóloga, tenés un Instagram, estuvimos chusmeando ahí y realmente subís mucha información muy clara y muy útil y preguntarte Gracias. también qué es lo que pasa en el consultorio, por ahí cuáles son los prejuicios o los mitos a los que te enfrentás, cuáles son los métodos anticonceptivos más elegidos, donde más tenés que asesorar, donde más te parece por ahí que hay desinformación o ignorancia, básicamente, en algunas cuestiones. ¿Qué resumen nos puedes hacer de todo eso, digamos? Bien, por ahí lo más utilizado hoy sigue siendo la pastilla anticonceptiva, Ujú. lo tomamos como lo más práctico, Claro, aunque después cuando lo empezamos a usar nos damos cuenta que forma parte de nuestra rutina, donde tenemos que ser responsables del cumplimiento de la toma, porque claro, donde yo la tomo mal, el método falla. sí. Entonces, por ahí uno piensa que es sencillo, pero bueno, después con el tiempo van ganando terreno el parche y el Ujú, anillo vaginal, aunque no ujú. creamos, van ganando terreno porque son métodos que el parche se cambia uno por semana, entonces me libera un poco de esa Claro, responsabilidad diaria, y el anillo vaginal se cambia una vez al mes, entonces también me libera. Con el uso de la copita nos claro. dimos cuenta de que nuestra vagina no le tenemos que tener miedo, ¿sí? No sentimos el anillo cuando está puesto, al igual que cuando usamos la copita, entonces Ujú. también nos libera de esa responsabilidad cotidiana. Y también otra de las Sí. por ahí dudas y mitos es que las nuevas tecnologías en anticoncepción puede traer irregularidades menstruales Mm, y una de ellas es la amenorrea o falta de menstruación. Entonces por ahí todavía hay miedos claro. y dudas sobre el no menstruar, que bueno, es otro Y camino. además, claro, porque lo primero que pensás es, no es natural, no menstruar mes a mes, digamos, y Exacto. incluso a veces pasa que los mismos ginecólogos o profesionales te dicen si querés, no sé, interrumpir no sé, te vas de vacaciones, por ejemplo, y no Sí. querés que menstruar durante las vacaciones, te dicen podés terminar un blister de anticonceptivos y comenzar otro. Y uno por ahí Exacto. puede pensar que es antinatural no menstruar, ¿no? Pero sin embargo, bueno, hay que asesorarse. Exacto, es algo obvio que lo natural es menstruar, pero si no queremos menstruar o los métodos nuevos se desarrollan de esa manera, tampoco está mal. Se vio que a largo plazo Sí. el no menstruar y el no ovular nos va a proteger contra el cáncer de ovario y el cáncer de útero. Por eso las Bien. nuevas tecnologías tienden a esa forma El, de el, el no, anticoncepción. el no menstruar, Florencia, no menstruar. Claro, y no No ovular. menstruar protegería a largo plazo, Ujú. protegería contra el cáncer de endometrio. Mira. Y el no ovular Sí. protegería contra el cáncer de ovario, por las diferentes teorías del Sí. desarrollo de estos cánceres, ¿no? Que son el recambio celular Ujú. constante. Flor, preguntarte, mira, por ejemplo, acá pusiste creo el ejemplo más claro, ¿no? De por ahí cuánto no sabemos, o cuánto Sí, creemos que sí, sí, sabemos, o sí, cuánto sí, sí. prejuicio tenemos, y preguntarte qué opinás respecto a la ESI, ¿no? A la educación sexual integral, pues fíjate que acá cualquiera no sé, creo que cualquiera de nosotros dos, Manu, si nos preguntan, hubiéramos dicho menstruar es Sí. natural y Mm. jamás hubiéramos pensado que no hacerlo por estudios podría Y no proteger, solo digamos. nosotros, Laurita, mira, hay muchos mensajes que Sí, llegan. Por mensajes ejemplo, hay también. algo aquí del 973, Flor, te lo vamos leyendo, que preguntan, ¿no menstruar ni ovular sería bueno? Entonces, vos fíjate que la duda que trajo Florencia, Sí, que sí. todos teníamos ese concepto. Es una recomendación. Y hoy lo que la bibliografía nos informa, los estudios, los nuevos estudios que se van desarrollando, nos habla de esto, de que si yo utilizo un método anovulatorio, ¿sí? Sí. Donde regula mi ovulación, la nula, por unos años, al igual que la menstruación, Ujú. ¿sí? Si vos eso lo usás por 10 años o más, disminuye el riesgo cuando vos sos adulto mayor de tener cáncer de útero, de endometrio o de ovario. Bien, bien. Exactamente. Y te había preguntado, Flor, bueno, precisamente por Hola, la ESI, Esi. por favor, sí. Sí, bueno, para mí es una herramienta fundamental para no solamente el autoconocimiento, sino el reconocimiento del otro, como no solo con la perspectiva de género, la responsabilidad del cuerpo de uno, del otro, reconocer situaciones de violencia,
y no hablo solamente de lo sexual, hablo en general. Para mí es una herramienta fundamental. Por suerte hay escuelas que me contratan y me llaman para poder hablar de todo esto, desde el ciclo menstrual y romper tabú, desde infecciones de transmisión sexual, protección, embarazo no deseado, ley de la interrupción voluntaria del embarazo, temas que antes ni se atrevían a nombrar. Hoy, por suerte, se está abriendo las puertas a niños de 11, 12, 13, antes de llegar a los 19 a lo mejor y tener un problema. Claro, tal cual. Flor, la cantidad de mensajes que llegan, bueno, dice por ejemplo el 185, te voy a leer algunos. Lo que Flor plantea es un buen tema para tratar en ESI en las escuelas, un poco lo que veníamos hablando. Bueno, por ejemplo el 452 dicen que las pastillas hacen que baje el deseo sexual. ¿Es verdad eso? ¿Con esos nuevos métodos eso podría mejorar? Preguntan por ejemplo acá. Es un efecto adverso de las hormonas. Siempre es otra de las pautas que hablamos cuando elegimos un método hormonal. Nosotros tenemos una lista de efectos adversos que pueden generar las hormonas en nuestro cuerpo. Acné, náuseas, dolor de cabeza, retención de líquido. Uno es disminución del deseo sexual. Lamentablemente, el deseo sexual, la respuesta sexual, ¿sí? En la respuesta sexual, el deseo es como el gatillo, ¿no? Claro. Y está todo regulado de manera química. Las hormonas tienen cierta influencia sobre esos disparadores y esos neurotransmisores que van a empezar a liberarse para lograr la excitación. Claro. Entonces, puede tener una influencia la hormona en el desarrollo del deseo, pero no significa que yo no pueda excitarme. Entonces, bueno, hay que hacer a lo mejor algún otro trabajo o cambiar de hormona para probar si eso cambia, ese efecto adverso cambia. En este tema, Flor, que también lo traes a colación, preguntarte si nos puedes explicar el ciclo menstrual y si hay alguien que está buscando justamente tener hijos, ¿cuál sería, por ejemplo, dentro del ciclo menstrual el más efectivo en este caso? En la fecha me está diciendo periodo. Sí, el periodo. Sí. El ciclo menstrual tiene su día número 1, que es el primer día de la menstruación. Vamos a hablar de algo del rango de la normalidad, ¿no es cierto? Esto, recordemos que los cuerpos son todos individuales, pero vamos a hablar de lo normal para la bibliografía. En general. Claro. El día número 1 del ciclo es el primer día que menstruamos. Sí. Supuestamente ahí empieza como un reclutamiento de folículos a nivel del ovario para que aproximadamente el día 14, un ciclo habitual tiene 28 días más o menos de menstruación. Algunas más, otras menos, ¿no? Todo va a depender de cuánto dure nuestro ciclo. Pero en la mitad del ciclo, más o menos 2 días, va a ser nuestra fecha de ovulación. Entonces, si yo conozco mi ciclo, yo voy a saber, ¿sí?, que, por ejemplo, si tengo un ciclo de 28 días, en el día 14 más menos 2, terminan siendo más o menos 5 días, va a ser mi semana fértil. Entonces es el mejor momento para buscar un embarazo, por ejemplo. Exactamente. Y estamos hablando de un ciclo sin hormonas, ¿no? Claro. Sin influencia hormonal. Bien. Flor, ya para finalizar, porque la verdad que te hemos exprimido en esta entrevista, dice el 046, uno de nuestros oyentes, tengo hecho una vasectomía hace 3 años, pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que mi señora quede embarazada y falle o es definitivo por el tiempo que pasó de la operación? Gracias, saludos, dice por acá. ¿Quieres saber? Bueno, un poco lo mencionabas hace un ratito. No, es eficaz. Tenemos que confiar en el método que elegimos, en el proceso quirúrgico. Siempre cuando vamos a hacer una cirugía, el profesional se asegura, ¿no?, de que esto esté claro, de que la cirugía sea satisfactoria en lo que busca el paciente, si bien puede haber efectos adversos. Puede haber embarazos. Algún límite, claro. Claro. No sería lo frecuente, no es lo frecuente. Bien. No. Bien. Sí, después de la vasectomía tienen que recordar que cuando el urólogo o su profesional se los hace, recuerden que un tiempo posterior puede haber espermatozoides en el canal y sí puede embarazar
en meses, no recuerdo bien si eran 2 o 3 meses posterior a la cirugía, ¿sí? Todavía puedo embarazar. Entonces, eso hay que hablarlo bien con el profesional. Pero bueno, todo eso, lógicamente, antes del procedimiento se charla todo en detalle y se educa al respecto, digamos. Flor, agradecerte enormemente por esta entrevista, sos muy clara realmente en los conceptos. Preguntarte dónde te encontramos, porque sé que estás en redes para que la gente y nuestros oyentes también sepan dónde encontrarte, consultarte y también informarse, porque la verdad que en tu cuenta de Instagram subís mucha información valiosa y clara. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Cuando necesiten, bueno, voy a estar. Mi Instagram es Flor Pieroni, DRA, de doctora, Flor Pieroni. Ahí, bueno, pueden encontrar información, pueden hacer algunas consultas. Siempre prefiero que la consulta sea personal, pero tal vez me pueden generar la duda, yo resolverlo en el momento y después charlarlo en consultorio. Pero bueno, ahí incluso me pueden tirar temas para hablar, decirme dudas y bueno, es un canal interesante para informar, ¿no? Y que también sea un ida y vuelta. Tal cual, tal cual. Flor, te agradezco nuevamente y el compromiso de volver a convocarte para charlar todos estos temas que la verdad que quedó mucho en el tintero, Manu, ¿no es cierto? Porque de esto venimos hablando mucho. Y siempre hay dudas también, siempre ¿no? Hay dudas, algunos tabús. mitos, prejuicios, tabúes, que creo que también, como decía Florencia, se está derribando, pero bueno, es un proceso, ¿no? Así que el compromiso de volver a charlar, Flor, ¿te parece bien? Excelente, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias a vos, que tengas buena tarde, Adiós. hasta luego. Chao, igualmente.